Hola amigos, debido al nivel de actualidad me gustaría referirme en este video al caso de Chile y a las manifestaciones que están ocurriendo en ese hermoso país, y sobre todo me gustaría referirme a la contrapropuesta que están presentando los partidos de izquierda como alternativa a la propuesta que está haciendo Sebastián Piñera para tratar de calmar los ánimos de los manifestantes. Quisiera hacer un análisis de estas contrapropuestas para analizar el trasfondo y sobre todo tratar de desentrañar qué es lo que se persigue con estas peticiones y con estas manifestaciones. Número uno, para hacerles la historia de una manera más o menos rápida, Sebastián Piñera subió el precio del metro del Transantiago, y esto ocasionó mucho descontento, sobre todo en el sector más joven, y ocasionó que los mismos incurrieran en una especie de indisciplinas sociales tratando de saltarse el pago de los tickets del metro. A medida que fueron pasando los días, se fueron sumando más personas a este tipo de eventos, por lo que se convocan a las fuerzas policiales para tratar de controlar de que no se siguieran saltando el pago del transporte. Como consecuencia de esto, comienzan a haber enfrentamientos entre los jóvenes y la policía, pero además se empiezan a sumar otros sectores de la población. Esto provocó una reacción en cadena que fue involucrando de una manera u otra a la mayor parte de la ciudad de Santiago, y luego irradió para otras ciudades dentro de Chile. Supuestamente estas manifestaciones eran pacíficas, sin embargo se han dado muchos casos violentos, se han incendiado muchas estaciones de metro del Transantiago, pero además se han incendiado autobuses, se han incendiado empresas, pequeños negocios, supermercados, lo cual hace ver que realmente no son manifestaciones pacíficas y que se esconde algo más allá, porque al final los autobuses, los metros, los supermercados son usados sobre todo por personas de clase social media a baja, y no se entiende que sean estos mismos los que empiecen a destruir los servicios que ellos mismos van a necesitar. Entonces, a raíz de todas estas propuestas se estuvo pidiendo o se está pidiendo la renuncia del presidente Sebastián Piñera, bajo la bandera de que hace falta reformas económicas y sociales de impacto y de fondo para lograr mejorar la vida en Chile. Uno de los argumentos que se utiliza es el nivel de pobreza que existe en Chile. Otro, el nivel de desigualdad. Pero cuando nos vamos a los datos que dan los organismos internacionales sobre el estado actual de la economía chilena, nos podemos percatar, por un lado, que la economía chilena es una economía pujante, alrededor de un 3.7% de crecimiento anual en el PIB. También tenemos que Chile tiene uno de los PIB per cápita más altos de América. También tenemos que el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad dentro de un país, en los últimos 10, 15 años ha bajado alrededor de 10 puntos, lo cual quiere decir de que Chile cada día es un país con menos desigualdad. Entonces, ¿en qué se basan todo este tipo de protestas? Número uno, vamos a ver que la nueva contrapropuesta que está presentando la oposición chilena provienen principalmente de partidos de izquierda. Entonces yo le propongo navegar un poco por estas propuestas para tratar de entender en sí qué se busca. Por un lado hay una cosa que quisiera establecer. Por lo general la izquierda trae mensajes muy bonitos sobre ayuda a los más necesitados, sobre obras sociales que van a ayudar al pueblo, pero nunca dicen cómo se van a financiar. O en todo caso, cuando se habla de cómo se va a financiar, se refieren al nivel de desigualdad y a la necesidad de emparejar todo esto, y no hablan de las consecuencias que esto pudiera tener. Una de las contrapropuestas que hace la oposición chilena es aumentar las pensiones y jubilaciones. El sistema de pensiones y jubilaciones en Chile es privado,
Yo mismo no lo entiendo muy bien, no estoy muy relacionado con ese tipo de pensiones porque mi país es un país socialista. A mí no me pareciera mal que subieran las pensiones y las jubilaciones, creo que sería un gran beneficio para, sobre todo para los sectores más desprotegidos, que son los ancianos, que son los jubilados, que son los inválidos, los que tienen algún tipo de discapacidad. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo se va a financiar? De todas formas, si se crea el mecanismo, yo pienso que estaría muy bien. El segundo punto que toca esta contrapropuesta es redactar una nueva constitución. Sobre la redacción de una nueva constitución creo que ya hemos visto suficiente sobre eso a lo largo de América Latina. Uno de los puntos que se busca siempre incluir dentro de las constituciones que se han hecho en nuestro continente ha sido el tema de la justicia social. No nos engañemos, justicia social es un criterio de izquierda. Es un criterio que busca combatir males que existen en la sociedad a base de violar derechos de unos para dárselos a otros, ya sea a través de impuestos, a través de expropiaciones, de nacionalizaciones, que al final, a la larga, terminan afectándolos a todos por igual. También hay otro peligro con las nuevas constituciones. Estas constituciones que reclaman justicia social necesitan que alguien aplique esa justicia social y se encargue de ella. Ese alguien va a ser el Estado, porque los privados y los empresarios son los enemigos del pueblo. Y entonces necesitan que alguien, un santurrón, papá Dios, que se llama Estado, administre, porque no sé de dónde la izquierda ha sacado que los políticos son honestos y que por tanto hay que darle el dinero a los políticos para que ellos administren el dinero público o el dinero de las personas, siendo todo lo contrario. Yo reto a cualquier persona a encontrar un político honrado. Es posible que los haya, son una minoría. Al menos mi criterio personal es que mi dinero, la mejor persona que lo puede administrar, soy yo mismo. Es mi punto de vista. Entonces, seguimos con esta constitución. Con esta constitución se persigue incluir estos temas. Estos temas van a traer afectaciones contra la propiedad privada. Porque ya, por ejemplo, se está hablando, por un lado, de dos temas que son contradictorios. Uno es una reforma tributaria y el otro es el salario mínimo. El salario mínimo es ese salario que los trabajadores pueden cobrar como mínimo. Bajo de ese salario es ilegal trabajar. El problema es el siguiente. Número uno, el salario mínimo no es garantía de solución para los problemas económicos. Y de hecho, en muchos países se ha demostrado que el salario mínimo trae más problemas que beneficios. Y les explico por qué. Número uno, el salario mínimo haría que los empresarios tengan que invertir más dinero en salarios para los trabajadores. Esto le daría dos alternativas. O reducen sus beneficios o despiden trabajadores de los que ganen salario mínimos para de esa manera no tener que tener un gasto adicional. Ahora, las personas que cobran un salario mínimo suelen ser personas que tienen poco nivel de preparación. Si estamos hablando de personas que necesitan trabajar para ganar experiencia, pero se le está obligando al empresario a pagarle un salario por encima de la productividad del trabajador, estamos afectando a ese trabajador. ¿Por qué? Porque el empresario no lo va a contratar si no produce. Y si no logra tener experiencia trabajando, nunca va a poder aspirar a un trabajo mejor remunerado que el que ya está.
aparte de que hay empresas que están naciendo y que no pueden darse el lujo de pagar salarios altos, al menos en el momento de arrancada. ¿Cómo entonces vamos a ilegalizar a que esas personas que tienen poca preparación y esos empresarios que tienen pocos recursos logren hacer un convenio juntos y logren arrancar juntos una pequeña empresa? Lo digo solo poniendo un ejemplo. Número 2. Tenemos también que se está exigiendo una reforma tributaria. Con eso tenemos otro problema. Ya dijimos que queremos quitarle de los beneficios a los empresarios para pasarlo a el salario de los trabajadores mediante una subida del salario mínimo. Ahora también se quiere hacer una reforma tributaria para que los empresarios paguen más impuestos. Número 1, eso es una violación de uno de los derechos humanos, la igualdad ante la ley. Si somos iguales ante la ley, ¿por qué tenemos que pagar por cientos distintos a la hora de pagar el fisco? Eso no tiene sentido. Entonces, lo otro es que para poder pagar esos elevados impuestos que se quieren poner a los empresarios, van a tener que tomar de sus beneficios para pagar esos impuestos. Con otras palabras, con todas estas reformas se está castigando al empresario. Va a tener menos beneficios, posiblemente contrate menos personas, pero además tener su empresa en el país va a ser menos productivo para él. Ojo con esto. Chile ha sido una economía pujante porque ha sido de un mercado muy abierto. Si cierra el mercado, corre peligro de que haya un escape de inversionistas hacia otros lugares donde existan mejores condiciones para invertir. Porque es una realidad, cuando usted invierte, usted lo hace con la idea de ganar. Pero si en el país donde yo voy a invertir me comen a impuestos, yo voy a invertir en otro lado, porque no me da negocio invertir en este país. Con otras palabras, si se van los inversionistas del país, entra menos dinero, existen menos puestos de trabajo y se generaliza más la pobreza. Tomando en consideración dos países vecinos, Chile y Argentina. En el índice o en el coeficiente de Gini, Chile tiene alrededor de 46 puntos. Es uno de los países más desiguales de América Latina, a pesar de que en PIB per cápita, en el sector más pobre, es uno de los más altos de América Latina. En el caso de Argentina, tiene 38 puntos en el coeficiente de Gini. O sea, Argentina es un país mucho más igual que Chile. De estos dos países, Chile ha tenido un crecimiento económico bastante importante y el nivel de desigualdad ha disminuido mientras la economía ha seguido creciendo. Es decir, que la desigualdad se ha ido emparejando hacia la alza. En el caso de Argentina, es un país que hace años no crece, que está en franca recesión, a riesgo de default, a riesgo de hiperinflación, pero sin embargo toda la población cada día es más igual. Tiene un índice de libertad económica muy malo, no entran inversionistas porque tienen muchas regulaciones y muchos impuestos por todo, pero la población es más igual. Como la economía no crece, toda la población se está igualando en ingresos a la baja. Y yo me hago la pregunta, ¿quiénes son más felices? ¿Quiénes viven mejor? ¿Los chilenos o los argentinos? Por eso les digo un secreto, la igualdad o la menor desigualdad no es garantía de un estado de bienestar. Para el estado de bienestar influyen muchas cosas, pero tiene que haber sí o sí crecimiento, y el crecimiento lo traen las empresas privadas, las inversiones, la entrada de capital y la fomentación del libre emprendimiento. No existe otra manera, porque así se genera ingresos y se genera empleo. También se está pidiendo la fijación de los precios de los medicamentos. No sé cómo irán a hacer esto, pero sí advierto una cosa. Número uno, a mí me gustaría que los precios de los medicamentos
sean más bajos. Pero igual, si la farmacéutica es privada y no quiere vender a un precio que esté por encima del gasto, se va y se quedan sin medicamentos. Me parece que eso es mucho peor. Ahora, me preocupa sobre esto una cosa. Todas las medidas que se están pidiendo que haya más participación del Estado en todo. Porque el Estado es el bueno y los privados es el malo. Pero les tengo un secreto. El Estado es una empresa privada más. El Estado no tiene el patrimonio de la santidad. Es una empresa privada más, que está liderada por políticos que son corruptos. Y todos lo sabemos. La única diferencia entre una empresa privada y el Estado es que las empresas privadas comercializan bienes y servicios, productos. El Estado comercia leyes. Y eso es más peligroso aún. Cuando le entregas a una misma entidad, a una misma persona, las leyes y la economía, eso suena a corrupción y eso suena a que las leyes a partir de ese momento van a estar funcionando a favor del Estado y a favor, por tanto, de los políticos. La forma que tienen los políticos para robar se llama obras sociales. Mientras más obras sociales, más dinero hay que mover que pasa por sus manos y más posibilidades tienen de desviarlo. Por tanto, chilenos, cuidado con eso. Más que pedir la subida del salario mínimo, yo pienso, y es mi criterio, que lo que deberían pedir es flexibilizar el acceso al mercado laboral, porque tengo entendido que en Chile es bastante difícil acceder al mercado laboral. Creo que esa sería una buena contrapropuesta. No pedir dinero, pedir oportunidades, que creo que es lo que necesitan los más desfavorecidos para poder salir de la pobreza. Mientras tanto, si le entregan el poder al Estado, me temo que Chile, en unos pocos años, van a estar igual que Cuba. Les ruego sobre la reforma constitucional, mírense en el espejo de Venezuela, mírense en el espejo de Ecuador, mírense en el espejo de Bolivia, mírense en el espejo de todos estos países de América Latina que una vez que han hecho reformas constitucionales han caído en el abismo. Hasta aquí este video, amigos, espero que haya sido de provecho y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.